Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Antonio Chávez, estudiante de TSU en Informática de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer módulo de Sistema de Información 2, titulado Diseño del Sistema. Comenzamos. Introducción. El diseño de software es un proceso complejo que implica la planificación y el diseño de diferentes componentes que conforman un sistema informático. Entre los componentes más importantes se encuentran el diseño de salidas, el diseño de entradas y el diseño de base de datos. Cada uno de estos componentes es esencial para el correcto funcionamiento del sistema y garantizar que se cumplan los objetivos del software. En este caso se abordará cada uno de los componentes mencionados junto a algunos añadidos y se explicará su importancia en el proceso de diseño de software. A su vez se comparará con la tesis con la que estamos trabajando actualmente y así dar a entender cómo funcionan correctamente. Comenzamos. Diseño de salidas. Se refiere a la forma en que se presentarán los resultados o salidas del sistema al usuario final. Es importante que estas salidas sean claras, precisas y relevantes para el usuario final. Además, es necesario que se presenten en un formato fácil de entender y de utilizar. Para el diseño de salidas es importante tener en cuenta el tipo de información que se presentará, el formato en el que se presentará y la forma en que el usuario interactuará con la información presentada. En el diseño de salidas se debe buscar una presentación clara y concisa de la información para que el usuario final pueda comprender fácilmente los resultados. La tesis aborda este punto al diseñar la salida del videojuego que desarrolló como herramienta complementaria para la enseñanza de ingeniería de software. Se presentan diferentes pantallas con información relevante sobre el proceso de gestión de ingeniería de software, permitiendo al usuario interactuar con la información presentada. Diseño de entradas. El diseño de entradas se refiere a la forma en que el usuario ingresará los datos en el sistema. Es importante que los campos de entrada sean claros y precisos para que el usuario pueda ingresar la información de manera correcta y óptima. Además, se necesita validar la información ingresada para garantizar que sea correcta y coherente con el sistema. Para el diseño de entradas es importante tener en cuenta la validación de la información ingresada, la interfaz del usuario para captura de datos y la selección de los campos necesarios para la captura de datos. La tesis aborda este punto al diseñar la forma en que el usuario interactuará con el videojuego, incluyendo los campos necesarios para la captura de datos, la validación de la información ingresada y la interfaz de usuario para la captura de datos. Diseño de base de datos. Se refiere a la estructura y organización de la base de datos que se utilizará para almacenar la información del sistema. Es importante que la base de datos esté diseñada de manera eficiente y que se definan las relaciones entre tablas para garantizar la integridad de los datos. En el diseño de base de datos se debe tener en cuenta la selección de las tablas y campos necesarios para almacenar la información de manera eficiente y la definición de las relaciones entre las tablas. La tesis aborda este punto al diseñar la base de datos que se utiliza para almacenar la información del videojuego, incluyendo la selección de las tablas y campos necesarios para almacenar la información de manera eficiente y la definición de las relaciones entre las tablas. Diseño de programas y procedimientos. Es el diseño de los programas que se utilizarán para procesar la información ingresada, generar las salidas y realizar las diferentes funciones del sistema. Es importante que estos programas y procedimientos estén diseñados de manera eficiente, que se utilicen de mejores maneras. Es importante que estos programas y procedimientos estén diseñados de manera eficiente y que se utilicen las mejores prácticas de programación. En el diseño de programas y procedimientos se debe tener en cuenta la eficiencia del código, la modularidad y la reutilización del código. La tesis aborda este punto al diseñar el programa que se utiliza para procesar la información ingresada en el videojuego y generar las salidas correspondientes. También se diseñaron diferentes procedimientos dentro del videojuego para realizar las funciones necesarias para la enseñanza de la gestión de la ingeniería de software. Diseño de comunicación de datos. El diseño de comunicación de datos se refiere a la forma en que los diferentes componentes del sistema se comunicarán entre sí para intercambiar información y realizar diferentes funciones del sistema. Es importante que la comunicación de datos sea eficiente y segura, y en el diseño de este mismo se debe tener en cuenta que la selección de protocolos de comunicación
la seguridad de la comunicación y la eficiencia de la transmisión de datos sean óptimas. La tesis aborda en este punto al diseñar la forma en que los diferentes componentes del videojuego se comunican entre sí para intercambiar información y realizar las diferentes funciones necesarias para la enseñanza de la gestión de la ingeniería de software. Diseño de interfaz de usuario-sistema. El diseño de interfaz de usuario-sistema es la forma en la que el usuario interactuará con el sistema, es decir, el diseño de la forma de este mismo. Es importante que la interfaz del usuario sea intuitiva y fácil de usar para el usuario final. En el diseño de este mismo se debe tener en cuenta la selección de los elementos de interfaz de usuario, el diseño de los menús y la definición de las acciones que se realizarán al interactuar con los elementos de la interfaz. La tesis aborda este punto puesto que al diseñar la interfaz del usuario del videojuego se incluye la selección de elementos de la interfaz de usuario, el diseño de los menús y la definición de las acciones que se realizarán al interactuar con los elementos de la interfaz. Diseño de procedimiento para la captura de datos. El diseño de procedimiento para la captura de datos se refiere al diseño de los procedimientos que se utilizarán para capturar y validar la información ingresada por el usuario en el sistema. Es importante que estos procedimientos estén diseñados de manera eficiente y que se validen los datos ingresados para garantizar la integridad de los datos. En el diseño de procedimientos para la captura de datos se debe tener en cuenta la selección de los campos necesarios para la captura de datos, la validación de la información ingresada y la interfaz de usuario para la captura de datos. La tesis aborda este punto al diseñar los procedimientos que se utilizan para capturar y validar la información ingresada por el usuario en el videojuego. Diseño de pruebas. El diseño de pruebas se refiere al diseño de los casos de las pruebas que se utilizarán para verificar el correcto funcionamiento del sistema y la validación de los datos ingresados. Es importante que las pruebas sean exhaustivas y que se garanticen todos los escenarios posibles. El diseño de pruebas debe tener en cuenta la selección de los casos de prueba, la validación de los resultados y la eficiencia de las pruebas. En este caso, la tesis aborda el punto al diseñar los casos de prueba que se utilizarán para verificar el correcto funcionamiento del videojuego y la validación de datos ingresados por el usuario. Se realizarán diferentes pruebas para verificar el correcto funcionamiento del videojuego y la validación de los datos ingresados. Conclusión. El diseño de software es un proceso complejo que implica la planificación y diseño de diferentes componentes que conforman un sistema informático. Cada uno de los componentes mencionados en esta presentación es esencial para el correcto funcionamiento del sistema y la garantización de que se cumplan los objetivos del software. La importancia del diseño de salidas, de entradas, comunicación de datos, usuario-sistema y demás radica en la garantía de la calidad del software y la satisfacción del usuario final. Por lo tanto, es importante que se preste la debida atención a cada uno de estos componentes durante el proceso de diseño de software para garantizar que el sistema esté diseñado de manera eficiente y que cumpla con los requisitos del usuario final. Dado a entender todo esto, muchas gracias por su atención.